Vamos a tomar tiempo con la palabra del Señor. Vamos a tomar un tiempito con la palabra del Señor. Y como les decía, este es el mes de misiones y evangelismo de nuestra iglesia. Ha sido un mes distinto, un mes extraño, porque lo empezamos antes y lo vamos a terminar después. Lo empezamos una semana antes y lo vamos a terminar hoy, una semana después. Hoy vamos a seguir hablando un poquito acerca de misiones. Y les decía, un pequeño resumen, ¿no? 29 de septiembre vino el pastor Douglas Krieger, vino Carlita, nos compartió acerca de el proyecto de Colombia 2020. El pastor Douglas nos habló acerca de la importancia de aprovechar bien las oportunidades que el Señor nos da, redimiendo bien el tiempo cuando los días son malos. Él nos habló acerca de eso. 10 de noviembre estuvo nuestro hermano Mauricio Vilches, quien hoy día dirige la facultad, y interesantemente también nos habló del tiempo y también nos habló de cómo invertir de la mejor manera o la manera más adecuada el tiempo en las cosas del Señor. Luego el 17 de noviembre yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes y predicar y hablar acerca de este clamor diferente, el clamor del infierno. Aquellas personas que hoy, así como el rico de la historia del rico y Lázaro, clamaba por alguien que fuese a predicar a sus seres queridos, para que sus seres queridos que aún no morían no fuesen al mismo lugar de tormento donde él estaba. Él clama, y así probablemente muchos hoy claman porque alguien, uno de nosotros, pueda acercar el evangelio a sus seres amados. Y por último, el domingo pasado nuestro hermano Víctor Ramírez estuvo hablando acerca de, y nos habló y nos desafió con respecto de un corazón comprometido y dedicado a la obra del Señor y particularmente a las misiones. Como les decía, si bien hoy ya estamos en diciembre y el mes de misiones y evangelismo supuestamente terminó el domingo pasado, yo quisiera compartir con ustedes hoy día algunas cosas que creo que son necesarias entender acerca de misiones. Y particularmente me gustaría pensar con ustedes y considerar con ustedes cuál es el rol de la iglesia en las misiones. Me interesa que podamos comprender claramente cuál es el rol nuestro como iglesia dentro de las misiones, porque sin duda la iglesia, que es usted y que soy yo y que somos todos nosotros, tenemos un rol que jugar, un papel que representar en misiones. Ahora, para poder hablar del rol de la iglesia en las misiones, primero tenemos que definir qué significa rol. Si no definimos qué significa rol, probablemente no vamos a entender qué es el rol de la iglesia en las misiones. ¿Alguien sabe lo que significa rol? ¿A qué se referirá la palabra rol? Papel. ¿Qué cosa? Labor, función. ¿Qué más? ¿No? Fíjese que interesantemente la palabra rol tiene su origen en una palabra del idioma inglés, role. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe R-O-L-E. Así se escribe. Era como role, algo así. ¿Y sabe qué es? ¿Qué significa? Esta era la descripción, o es la descripción que se le da a el papel que desarrolla un actor dentro de una película, dentro de una obra de teatro, etcétera, etcétera. Aquel papel, bueno o malo, no la actuación, sino el papel que representa, ¿no? Usted ve que un mismo actor en una película, el jovencito de la película, y en la película siguiente el villano. Porque el rol, el papel que le toca cumplir, ¿no es cierto? Entonces la idea es esa, ¿no? El rol es el papel, ¿no es cierto?, que alguien representa o actúa o desempeña dentro de una obra teatral o dentro de una película, dentro de algo dramatúrgico. Lo interesante de esto es que él puede aportar desde su propia personalidad al rol, pero no lo puede modificar.
Porque el rol no lo determina él. El rol lo determina siempre quien lo pone a él a cumplir esa función o a cumplir ese papel. Eso es rol. Así se define rol. Entonces, cuando hablamos de cuál será el rol de la iglesia en las misiones, debemos entender que el rol de la iglesia en las misiones es cumplir con la función, con el papel que Dios determina para la iglesia dentro de las misiones. Ahora, cada iglesia puede aportar, pero no lo puede modificar. Porque es Dios quien determina lo que se ha de hacer, cómo se ha de hacer. Ahora, cada iglesia puede aportar, como decía, ¿no? En el caso de El Bosque y algunos hermanos de la iglesia del Bosque puntualmente, ellos han decidido promocionando el campamento de Tierra Alta. Y ellos aportan a la misión. Eso para definir un poco lo que es rol. Luego, ¿cuál será el papel de la iglesia en las misiones? Y creo que básicamente la iglesia tiene tres papeles que cumplir, tres papeles importantes que cumplir. El primer papel, hermano, es ser una iglesia misionera. El primer rol es ser una iglesia misionera. Pero para entender qué significa que la iglesia tiene que ser una iglesia misionera, nosotros lo que debemos definir es qué es un misionero. ¿Usted sabe lo que es un misionero? ¿Tiene más o menos una idea de lo que es un misionero? Están presentes, ¿verdad? No se me han dormido todavía. Una persona que cumple un propósito. Una persona que cumple un propósito, ¿ya? Bien. ¿Alguien más? ¿Qué cosa? No escuché. Alguien que tiene una misión, sí, eso es un misionero, ¿no? Alguien que tiene una misión. Bueno, esa es una buena definición. La pregunta sería, ¿cuál es la misión? Sí, cuando pensamos en la iglesia, cuando pensamos en la misión de la iglesia y de todo creyente, es alcanzar a personas con el Evangelio de Jesucristo. Pero básicamente la idea de misión es, o de misionero, es alguien a quien se le encomienda un mensaje que entregar, una misión que cumplir. Eso es. Un misionero es una persona que en obediencia al llamado de Dios se dispone en las manos de Él que le llamó para comunicar el mensaje que esa persona que le llamó define debe ser comunicado. Eso es. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, por favor. Este es un pasaje tremendamente conocido, si alguien lo puede buscar y leer. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, que dice: ya. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. ¿A cuántos? 11. Ya. Le está hablando a sus discípulos, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde esto, Jesús le está hablando después de que fue crucificado, después que fue sepultado y después que fue resucitado. Y es justamente la resurrección de Cristo la que le da a Cristo toda la potestad de hacer y decir lo que va a hacer ahora. Es esa potestad, es esa resurrección de Cristo la que le da toda esa potestad a Cristo para hacer y decir lo que va a hacer ahora. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Verso 19, va a dar un mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos, el paso previo al discipulado, hermano, es testificar el Evangelio. Si una persona no se convierte a Cristo, no puede ser discipulada. ¿Sabe por qué?
Porque esa persona tiene que ser discipulada. Debe convertirse en un discípulo de Cristo, no en un discípulo mío. Si esa persona no se convierte a Cristo, va a ser mi discípulo, no de Cristo. Yo simplemente soy un facilitador, simplemente soy un medio por el cual el Evangelio y las enseñanzas de Cristo llegan a la vida de esa persona. ¿Cuál es la gran comisión entonces? ¿Cuál es la gran misión que tenemos como hijos de Dios? Comunicar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Mensaje del Evangelio. Que son buenas nuevas, ¿no? Hemos hablado de esto. El Evangelio son buenas nuevas, siempre y cuando lleguen a tiempo. Porque si llegan tarde, ya no son buenas nuevas. No son buenas nuevas. Son muy malas noticias. Mire, por favor, avance un poquito más. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué cosa? El Evangelio. Comuniquen el mensaje de las buenas noticias. Comuniquen el mensaje de las buenas noticias. En Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo recuerda? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de que reciban ese poder, ¿qué pasará con ustedes? Con nosotros. Seremos testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle esto, ¿no? En la iglesia antiguamente existía una costumbre. Cada vez que alguien venía de visita de otra iglesia, le mandábamos saludo a la otra iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hacía eso? Se levantaba la mano. ¿No? Levantábamos la mano y mandábamos saludo a la otra iglesia. Entonces le vamos a mandar saludo a nuestra Samaria. Porque ya no es Jerusalén, pues. Tampoco es Judea. Viene siendo nuestra Samaria, que sería la iglesia del bosque. Entonces mandémosle saludo a nuestra Samaria, levantemos la manito, le mandamos saludos. Ya son responsables ustedes, tienen que darlo, ¿ah? Matías dice que se va a olvidar. Fíjese la proyección, ¿no? Jerusalén, nuestro entorno más cercano. Samaria ya es como saliendo de los límites de nuestra comunidad o los límites de nuestra comuna. Y lo último en la tierra, bueno, quizás otros sectores, ¿no? Hace algunos años atrás estaba en una conferencia misionera en la facultad y me acuerdo que había un notebook que estaba pasando continuamente una especie de video. Y era un notebook con un video de ABEM, de la misión ABEM. Y me llamó la atención. Ellos decían que tenían como plan, como proyecto, alcanzar 3 ciudades en Chile, aparte de Santiago. Iquique, donde ya hay testimonio ahora. Antofagasta, donde también hay testimonio, pero no de ABEM. Y Punta Arenas, donde hay testimonio, tampoco de ABEM. Lo más cercano donde hay testimonio de ABEM hoy día es Puerto Varas, donde está Marcos Ruin. Ellos querían llegar a lo último de la tierra. Ahora, en estricto rigor, para llegar a lo último de la tierra, Punta Arenas no es el lugar. Habría que cruzar el estrecho hasta Ushuaia, que es una ciudad argentina, o seguir más allá hasta la Antártida. Desde nuestro punto de vista, ¿no? Quizás desde otros puntos de vista, otros sean lo último en la tierra, pero en un sentido, eso es. Hermano, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, recibiréis poder y me seréis testigos. Y me encanta la palabra testigo, pero no me gusta tanto en su original por lo que significa. La palabra testigo en el original es martureo, que es la palabra que da origen a la palabra mártir.
Y lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, en un sentido le está anticipando, es que seréis mártires por causa del Evangelio. Y fíjense que interesantemente, todos ellos, con excepción de Juan, efectivamente fueron mártires por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Sabe que interesantemente nunca la iglesia del Señor, como en esta época, ha tenido tantos creyentes nominales como en esta época? ¿Y qué significa que sea alguien un creyente nominal? Que dice creer una cosa, aunque practica una distinta. Nunca, lamentablemente, en toda la historia de la iglesia hubieron tantos creyentes nominales como ahora. Creyentes que no tienen lo que decía el hermano Víctor la semana pasada, un corazón comprometido. Señor Jesús les dijo a sus discípulos, me seréis testigos. Y cuando ellos escucharon testigos, entendieron claramente que por ser testigos podrían llegar a ser mártires por causa del Evangelio. Y aún así estuvieron dispuestos a seguir adelante. Fíjense que en Lucas capítulo 9, verso 1 y 2, vaya ahí un momentito a Lucas capítulo 9, verso 1 y 2. El Señor Jesús comisiona a sus discípulos, a los 12, y les dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Sabe qué es la idea acá, no? El evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Es distinto que el evangelio de la gracia de Dios? Sí. El evangelio del reino es: el reino de los cielos se ha acercado. Se había acercado tanto que el Mesías, el rey prometido, estaba en medio de ellos. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo con él? Gracias. Lo rechazó. Lo crucificó. Recuerde, a los suyos vino. Y los suyos no le recibió. Lamentablemente. Bueno, no lamentablemente. Porque si no hubiese sido por ese rechazo, Cristo no hubiese sido crucificado. Y si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no hubiese sido crucificado y no hubiese resucitado, ninguno de nosotros sería salvos. Fíjese cómo el Señor Jesús los envía y los comisiona, los envía como misioneros de 2 en 2 con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje en este caso particular? Prediquen el reino de Dios. El reino de Dios. Si usted avanza un poquito ahora en Lucas capítulo 10, ahora viene la misión de los 70. Se amplía el grupo. Se amplía el grupo. Ahora, por tiempo no vamos a leer todo, solo quiero leer verso 9 y verso 11. Dice: y sanad a los enfermos quien ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. De nuevo nos manda con un mensaje. Un misionero, hermano, es una persona que es comisionado, que es enviado por alguien con un mensaje. Pero un misionero, para que cumpla su función, tiene que ser fiel a quien lo comisiona, a quien lo envía. ¿Se imagina que va alguien como misionero con un mensaje, lleva un mensaje de parte de alguien a otra persona y dice: no, es que este mensaje es muy simple, es muy fácil esto, mejor si lo cambio, si le agrego algo? ¿Se acuerda? Yo una vez le compartía que predicando el evangelio a un colega ahí en Copec, él me dijo, no puede ser cierto, es muy fácil. ¿Cómo? ¿Yo no tengo que hacer nada? No, pues si yo tengo que ayudarle a Dios. ¿Y si Dios no necesita ayudarme? Cada vez que nosotros cambiamos el mensaje, cada vez que lo distorsionamos, no estamos siendo misioneros fieles. Pastor, se equivocó, yo soy un hermano común de iglesia, yo no soy misionero. Mire, si usted es un hijo de Dios, a usted también se le comisionó Mateo 28, Marcos 16. Por lo tanto, usted tiene una misión, tiene un mensaje que comunicar.
usted es un misionero. Ahora, si obedece o no obedece, si es fiel o no es fiel, si es leal o no es leal, a quién lo comisionó, ese es otro cuento. Y yo no tengo que andar detrás de usted con un garrote diciéndole, oiga, cumpla. No. El Señor se encargará con usted. Y el Señor le dirá en su momento, bien, buen obrero y fiel, entra en el gozo de tu Padre. No yo. No yo. Como iglesia, hermanos, tenemos un rol. Y ese rol es ser misionero. Una iglesia misionera que comunica un mensaje, el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. No porque sea nuestro nombre. No. Nosotros tenemos ese nombre porque es la gracia de Dios la que nos salvó, la que nos restauró, la que nos transformó, la que nos cambió, y también muchas veces es la gracia de Dios la que nos sostiene en el día a día. Pero nosotros necesitamos comunicar ese mensaje a otra persona. Me encanta como lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego él dice esto, ¿no? Y ay de mí. Ay de mí. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por favor. Fíjese lo que hay en el refri. Ya saben. Por último, hermano, note. Por último en este punto, no se ilusionen. Por último en este punto. Nosotros venimos estudiando la carta de Tesalonicenses, ¿no? Primera de Tesalonicenses. Expectante de nuestra esperanza. La tenemos ahí en compás de espera durante este tiempo por lo que estamos aprendiendo ahora. Pero note cómo la iglesia de Tesalonicenses entendió bien este principio. Y no solo lo entendió bien, sino que además lo cumplió. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 8. Dice lo siguiente: y vosotros, dice el apóstol Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ahora, sería interesante, gracias, agüita. Había solo agüita. Por lo menos está helada. ¿Qué estaba? Me distrajo, Ya. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ahora, lo interesante sería preguntarse acá, hasta este punto, ¿por quién creyeron? ¿Quién fue que le acercó el Evangelio de la gracia de Dios a los hermanos de Macedonia y Acaya? Y si usted sigue leyendo, se dará cuenta que dice lo siguiente, verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No fue Pablo, no fue Silas, no fue Timoteo. ¿Sabe quién fue? La iglesia de Tesalónica, que entendió este principio. Ellos fueron una iglesia misionera. ¿Por qué? Porque tenían un mensaje que compartir y lo compartieron. Y lo compartieron con su entorno, con las ciudades más cercanas que le circundaban, que le rodeaban. Fueron una iglesia misionera. Déjeme decir esto. Lo que se comparte no es mi posición doctrinal sobre asuntos secundarios que generalmente nos dividen, ¿no? Lo que se comparte no tiene que ver con cuestiones que no tienen importancia. Que si debemos usar corbata, no debemos usar corbata. Yo me olvidé escribirle al Matías ayer diciéndole: Matías, no es necesario que vengas con corbata. Realmente a los que invito a predicar, les escribo y les digo: si no quiere, no lo haga. Hay libertad con eso. Pero hay iglesia, hermano, donde usted llega y tiene una cajita de cartón con corbatas, ¿no? Para el que llegó sin corbata. Entonces, por ejemplo, el Nicolás, que anda con esta polera con cuello redondo sin esto, se vería súper lindo de corbata. Pero en esas iglesias hay que usar corbata.
Miren, no es eso lo que nosotros compartimos, no es eso lo que nosotros enseñamos, no es eso lo que nosotros le predicamos a la gente. Lo que nosotros le predicamos a la gente es que en Jesucristo hay salvación. Y eso es lo que necesitamos comunicar. Entonces, el primer rol de la iglesia en las misiones es ser una iglesia misionera que comunica el mensaje de salvación. El segundo rol de la iglesia es ser una iglesia enviadora. ¿Qué significa esto? En el tiempo, hermano, yo he hecho una lista de cuántas personas han pasado por nuestra iglesia. Por nuestra iglesia han pasado más de 140 personas. Increíblemente. Y hoy día, si nos contamos, creo que somos menos de 50. Y yo diría, pucha, me encantaría que más personas estuviesen con nosotros que quizás esas 140, porque ¿qué potencial tendríamos como iglesia si estuviesen todos, no? Pero el Señor ha querido llevar a la gente donde quería llevarlo. Algunos los llevó a Paraguay, a otros los llevó a Iquique, después los llevó a Talagante, a otros los ha llevado al centro, a otros los ha llevado al sur, a Temuco, a Las Camelias, cerca de Parral. Lo que no puedo decir es que algunos los llevó a su casa, porque el Señor nunca los lleva a nadie a su casa. Eso no lo puedo decir. Ahora, una vez leyendo un libro, me consolé con esto. Ahora quiero decir, mal de muchos, consuelo de necios, ¿no? No es la idea, no quiero consolarme así. Pero este libro decía lo siguiente: una iglesia no es grande por la cantidad de personas que tiene dentro de sus cuatro paredes, sino que es grande por la cantidad de personas que ha sido capaz de enviar a otros lugares para que sigan haciendo la obra de Dios en esos lugares. Creo sinceramente que la iglesia, el rol de la iglesia en misiones es ser una iglesia enviadora. ¿Pero qué significa esto? Mire, vea conmigo Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Y vamos a ver aquí qué es lo que está pasando puntualmente con una iglesia, la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Quiero decirle, hermano, que estos que son nombrados aquí, desde Bernabé hasta Saulo, son justamente los profetas y maestros que tenía esta iglesia. Vale decir, ¿qué estaban haciendo estas personas dentro de la iglesia? Si eran profetas y maestros. ¿Qué estaban haciendo? Enseñando. Sí, estaban enseñando, pero un concepto un poquito más amplio. Estaban sirviendo. Estos hombres que son mencionados aquí están sirviendo dentro de la iglesia. Me gusta cómo lo expresa a veces el hermano Víctor Ramírez, ¿no? Cuando él dice que en la iglesia no hay ni jubilados ni cesantes, pero sí hay flojos. Eso no lo dice él, lo agrego yo. En la iglesia no hay ni jubilados ni cesantes, pero sí hay flojos. En el caso de estos hombres que están acá, ellos están sirviendo, son justamente los profetas y los maestros de esta iglesia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Verso 2, ministrando estos, que es otra forma de decir sirviendo estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Nunca se olvide de esto, hermano. Es el Señor quien llama, como Él quiere, cuando quiere y a donde quiere. Es el Señor. Es el Señor el que reparte dones como Él quiere. Sí, pastor, es que mire, yo tengo el don de servicio, pero a mí me gustaría tener el don de pastor maestro. Habla con el Señor. Y si el Señor te tiene con el don de servicio, sirve. Y si el Señor te tiene con el don de pastor maestro, enseña. Pero déjame decirte algo por experiencia. No puedes ser pastor maestro si no sirves. No puedes.
Yo agradezco mucho a los hermanos que vinieron ayer a trabajar, a limpiar, a ordenar. Pastor Rodrigo decía, en esta iglesia hay duendes. Porque a veces nos vamos y la iglesia está toda desordenada, sucia. Y llegamos el domingo y está todo ordenado y limpio. Hay duendes. Y él decía después, no hay duendes. Hay gente que ama la casa del Señor y sirve, ordenando, limpiando, haciendo cosas que otros no quieren hacer. Es imposible que el Señor te llame a algún ministerio, que es un lugar de servicio, si no estás sirviendo. Imposible. Y en este caso, estos hermanos estaban sirviendo en su iglesia local. Porque a veces es re fácil ir a servir a cualquier otro lugar y en la iglesia local no hacer nada. Es atractivo. Es atrayente. Me encanta el ministerio campamento, hermano, me encanta. No conocí al Señor en campamento, consagré mi vida al Señor en campamento. Después de un campamento me fui a estudiar a Argentina. Mi papá nunca supo. No me quise ir a estudiar pedagogía básica, que era lo que quería estudiar en Playa Ancha, Valparaíso, porque estaba muy lejos. Así que me salí de la filita donde tenía que hacer la postulación. A 2 puestos de hacer la postulación. Pues en ese tiempo, en la era pasada, había que hacer la fila. No había internet. Me salí a 2 puestos, pues estaba muy lejos. A la semana siguiente estaba en campamento. El día jueves en Fogón le dije al Señor, haga usted lo que quiera con mi vida. Y fui a estudiar a Argentina. No quise ir a estudiar a 120 kilómetros, 2 horas porque estaba muy lejos. Me fui a estudiar, no sé, 1600 kilómetros, 26, 27 horas. Fui feliz, no me arrepiento. No me arrepiento. Mire, el Señor llama a gente que está activa, que está sirviendo, que está haciendo cosas en su iglesia. Me acordé. Me encanta el ministerio de campamento. Me encanta. Pero no estoy dispuesto a firmar la ficha de nadie para que sea equipante en campamento si no sirve primero en su iglesia. No estoy dispuesto. No avalo estrellas. No avalo artistas. Porque campamento es un tremendo escenario. Y este quizá sea un circo pobre. Pero donde cada persona es necesaria. Cada persona es necesaria. Así que ya lo saben, jóvenes. Si quieren ir a campamento y me quieren traer su ficha, todavía hay tiempo de que se pongan a hacer cosas dentro de la iglesia. Todavía hay tiempo. Eso sí que quiero que después que termine el campamento sigan haciéndola. Si no, no hay ficha, no hay permiso. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron con ellos? Los despidieron. Les impusieron las manos, señal de identificación. No le estaban transmitiendo poder. Ve con el poder de Antioquía. No. Antioquía no tenía poder. Pero anda así con la oración de Antioquía. Vayan así con las ofrendas de Antioquía. Vayan así con el respaldo de Antioquía. Y cuando podamos les vamos a visitar. Cuando podamos les vamos a acompañar. Vayan. Ahora fíjese algo interesante que sucede con ellos después, ¿no? Cuando ellos terminan su viaje misionero, su primer viaje misionero, Bernabé y Saulo,
Hechos capítulo 14, verso 24 en adelante, dice lo siguiente: pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, ¿qué hicieron? Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué hicieron? Volvieron a su iglesia local, que les había encomendado, que les había enviado. ¿Para qué? Para dar cuenta. Usted sabe que los misioneros que salen a distintos lugares cada cierto tiempo, ellos deben regresar para hacer un informe misionero. La persona que en un sentido fundó el ministerio de Tierra Alta Camp se llama Jared Park, ¿no es cierto, Matías? Tienes que hablar bien del Jared, porque es tu jefe y además es tu cuñado. Jared es un misionero. Él estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, predicó con nosotros y nos compartió también de Tierra Alta. ¿Por qué anda Matías? ¿Por qué anda Jimmy? ¿Por qué anda la Sujei? Porque Jared no está. Jared anda en Estados Unidos visitando iglesias, promoviendo campamentos, pero también dando cuenta de su ministerio. Esto es lo que hicieron ellos, Bernabé y Saulo. Volvieron a la iglesia de Antioquía, porque ellos entendieron algo. Ellos no eran misioneros autónomos, independientes. No eran misioneros autistas, no bautistas, autistas, que no tienen relación con nadie. No. Ellos entendieron. Somos misioneros de una iglesia, la iglesia local de Antioquía. Ellos nos encomendaron, ellos nos enviaron, a ellos volvemos. Ellos nos respaldaron, a ellos debemos presentar informes. A ellos. Y volvieron. Y lo hicieron. Y pasaron tiempo. Me encanta cómo termina el texto. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, haciendo ministerio. Anoche estaba mirando un video de la encomendación o la instalación como nuevo director de Palabra de Vida Argentina y Latinoamérica de un hermano que se llama Sergio Martínez. Sergio sirvió por muchos años en España, primero en Portugal, casi 20 años en Portugal, y fue un tiempo, casi 8 años en España. Y ahora vuelve a Argentina, él es argentino, vuelve para hacerse cargo de la dirección. ¿Sabe una de las cosas que yo reconozco en todos los mensajes que le he escuchado últimamente a Sergio? Es el valor, el amor y la importancia que él le da a la iglesia local en la vida de aquellos que sirven. Es impresionante. Encomendaron a una familia de argentinos que va a servir como misioneros a Palabra de Vida Ecuador. Y me llamó la atención que dentro de las personas que pasaron al frente para orar por esa familia que va como misioneros de Palabra de Vida Ecuador, ¿sabe quién estaba? El pastor de la iglesia local, pastor de la iglesia Tapiales, donde ellos sirvieron los últimos años. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no salen como misioneros encomendados por Palabra de Vida. Ellos salen encomendados como misioneros por la iglesia de Tapiales al ministerio de Palabra de Vida. Porque es la iglesia la que encomienda misioneros, no una organización paraeclesiástica. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Cuántos misioneros tenemos nosotros como iglesia? 4. ¿4? Hogar Florece en Iquique, ¿verdad? ¿Sí? ¿Son misioneros? No. Son una organización paraeclesiástica que aconseja a personas en situación
de embarazo. ¿Son misioneros? No, Florece no son misioneros. Hay personas ahí que sirven como misioneros, pero no son misioneros. Rigoberto y Astrid Navarro en Chiloé, ¿son misioneros? Sí. ¿Fueron encomendados por quién? Por su iglesia local, la Iglesia Bautista Misionera de Puente Alto. Los reconocieron como misioneros, los enviaron a misiones, los visitan, los acompañan, les ofrendan, oran por ellos. Y otras iglesias afines, amigas, nos hemos sumado a su ministerio. ¿Son parte de nuestra familia misionera? Sí. Ignacio y Carmencita, ¿son misioneros? Sí. ¿Son nuestros misioneros? No. ¿De quién son misioneros? De un grupo de jóvenes que mes a mes reúne dinero, levanta una ofrenda y se los envía. Ahora, como iglesia, ¿oramos por ellos? Sí. Les respaldamos en ese sentido. Pero de hecho, ellos no están dentro de nuestro programa misionero, no sale de los fondos de nuestra iglesia, del fondo general. Por eso que digo que no son misioneros de nuestra iglesia, sino que es un grupo de jóvenes que reúne mes a mes. Angélica Reyes, ¿es nuestra misionera? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque está estudiando. ¿La Angélica está estudiando? Bueno, terminó de estudiar. Hace 2 semanas terminó de estudiar. Para que fuese nuestra misionera, ¿qué debiera hacer? ¿Qué debiese suceder? ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo al principio que hemos aprendido en Hechos capítulo 13, ella tendría que venir a nuestra iglesia, pasar un tiempo en medio nuestro, sirviendo en medio nuestro, manifestar su intención, y luego de eso nosotros como iglesia tendríamos que decir, sí, reconocemos el llamado tuyo, el llamado de Dios sobre tu vida. Te respaldamos, te encomendamos y te enviamos. Ahora, ¿por qué le mandamos ofrendas si no es misionera? Porque nosotros entendemos una cosa, que así como apoyamos a Florece, que no son misioneros, sino que es un hogar, un centro prenatal, también apoyamos y ofrendamos para personas que están con el deseo de prepararse para servir al Señor y que tienen necesidades. Yo le he dicho a los jóvenes mayores de nuestra iglesia, a casi todos, porque algunos también soy consciente con las distancias, pero les he dicho a casi todos, Nicolás, Felipe, Leo, Lamari, Juan, Alexandra, Sebastián, Camila, que a mí me encantaría que el próximo año ellos se preparen, que estudien, que vayan a la facultad, si pudieran, genial, pero no todos son llamados a estudiar en la facultad, no todos son llamados a estudiar en Palabra de Vida, no todos son llamados a estudiar en el CED, pero hay un instituto bíblico en 4 Álamos que funciona lunes y miércoles, donde podrían ir y estudiar, y tienen el tiempo y tienen los recursos para hacerlo. Yo sé que los tienen, no voy a decir por qué, pero sé que los tienen, para que vayan y estudien. ¿Y por qué no hacerlo aquí, pastor? Por una razón simple, porque ya lo hicimos y la gente no venía. Pero allá llevan 11 años con el Instituto Bíblico. Entonces yo no quiero inventar la rueda cuando los autos ya están listos, ¿no? Con ruedas. Mejor que vayamos allá, vayan allá. Además que tiene buenos profesores ese instituto. Hermano Carlos Huerta, muy buen profesor, y hermano Alejandro Rego, muy buen profesor. Vayan a estudiar allá. Hay que invertir. Hay que invertir en gente que quiere prepararse para servir mejor al Señor. Hay que invertir. La iglesia de Antioquía entendió esto. La iglesia de Antioquía no resistió al Espíritu Santo diciéndole, pero ¿cómo ellos? Si son parte del equipo, son parte del equipo de liderazgo y colaboradores, ¿cómo vas a sacar a Bernabé? ¿Cómo vas a sacar a Saulo? Si son parte de nuestros profetas, de nuestros maestros. No, ellos simplemente ayunaron, oraron, pusieron las manos y los enviaron. Fueron sensibles
al llamado de Dios sobre su vida. Sobre su vida. Fíjese que un ejemplo más, no lo vamos a leer, pero en Hechos capítulo 16, verso 2, llega Pablo y Silas. Vamos mejor al texto, aquí ya me confundí. 16.2, 16.1. Después llegó a Derbe y a Listra, Pablo y Silas, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Cuando llega Pablo y Silas a esta iglesia, se encuentran con un jovencito tímido, hijo de padre griego, de madre judía. Se encuentran con él, ven en él algo, pero no están seguros. ¿Sabe lo que hicieron? Escucharon el testimonio del resto de la iglesia, de los hermanos. Los hermanos dijeron, tiene buen testimonio. Ah, ok, ¿quieres venir con nosotros? Pero para que él tuviera buen testimonio dentro de su iglesia, él no estaba calladito sin hacer nada para pasar piola. No, él estaba sirviendo dentro de su iglesia. Esa es la primera condición, hermano. Una iglesia debe ser una iglesia misionera, debe ser una iglesia enviadora, pero va a enviar, déjeme decirle esto, va a enviar siempre a la gente que está sirviendo dentro de su iglesia. No sueñe, hermano, por favor, no sueñe, nunca, con ser en el Medio Oriente, en África, lo que no fue acá en su iglesia, porque no lo va a hacer. Por último, ser una iglesia misionera, ser una iglesia enviadora, ser una iglesia que respalda. Hace una semana atrás, más o menos, leyendo un artículo de un grupo, una página que se llama Coalición por el Evangelio, leí un artículo que me pareció interesante, pero también me pareció tremendamente triste. Este artículo de Coalición por el Evangelio dice que cerca del 75% de las personas que están hoy día en el campo misionero en cualquier parte del mundo viven con menos de lo que es el salario mínimo de ese país donde están sirviendo. Viven con menos de lo que es el salario mínimo de ese país donde están sirviendo. ¿Cuál es el salario mínimo en Chile? 300.000, ¿verdad? Eso diría entonces que de 100 misioneros en Chile, 75 de ellos vivirían con menos de 300.000 pesos un mes. Una estadística triste, ¿no? Una estadística triste, pero que es cierta. Alguien dijo que las misiones se hacen con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van, pero también con las iglesias que envían. Las iglesias necesitan comprometerse, hermano, con las misiones, con sus ofrendas generosas. Yo soy un convencido, hermano, de que si nosotros como iglesia no tenemos más, es porque no damos más. Aquí no se trata de sembrar 10 para que me devuelva 100 el Señor, no, no. Esto no es el Evangelio de la prosperidad. Pero sí es una cuestión de fe. Yo recibo del Señor lo que doy a su obra. Y a veces ni siquiera lo recibo de la misma manera. No es que yo doy 1.000 pesos y me van a devolver 1.000 pesos, no. A veces me lo devuelven con 1 kilo de pan, con una bolsa con paltas, con una invitación a almorzar. No lo sé. Usted sabe que la carta de Filipenses del apóstol Pablo tiene su origen en el hecho de que la iglesia de Filipos enviaba ofrendas a Pablo para que Pablo pudiera seguir adelante con su ministerio. Y puesto que recibía estas ofrendas, un día Pablo escribió esta carta, la epístola del gozo, la epístola de la alegría. Escribió esta carta, ¿por qué? Porque él tenía que darle las gracias al Señor.
Estábamos hace 2 semanas atrás en la graduación de David. Íbamos saliendo ya del lugar. Y en la puerta había un hombre, un apoderado, y nos saludó. Y yo no sé si Sandra se dio cuenta o no, pero él me dio la mano y me dijo, Ebenezer. ¿Sabe lo que significa Ebenezer, verdad? ¿Sí? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo le dije, sí, hermano, Ebenezer. Y me fui. Y me fui pensando en personas. La directora del colegio, la profesora de David, una de las inspectoras. Al jueves siguiente tuve que ir a buscar los papeles de David, ¿no? Certificado nota y esas cosas. Y estaba la profesora y yo le dije gracias. Me dice, no me dé las gracias. Yo le dije sí. Y le conté este testimonio. Le dije, Ebenezer. Este hombre me dijo Ebenezer. Y yo le dije sí, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿sabe qué? La ayuda del Señor muchas veces llega por medio de personas. Yo le dije, yo agradezco al Señor porque la ayuda del Señor para mi hijo y para nosotros como familia vino de la directora, vino de usted, vino de la inspectora. La ayuda del Señor para muchos misioneros viene de parte de las iglesias. De hermanos comunes y corrientes que entienden que deben ser fieles en su compromiso con el Señor, con sus diezmos y ofrendas, para que el siervo del Señor que está en misiones pueda recibir lo que necesita. Una vez Mauricio Vilches me dijo lo siguiente, y voy a echarle la culpa a Mauricio. Me dijo, a mí me da pena que hayan pastores y misioneros con necesidades económicas y tantos hermanos con autos último modelo, con tremendos televisores, con internet, con cable. ¿Está malo eso? No, no está mal. Siempre y cuando usted, antes de pagar todas esas cosas, de sus diezmos y su ofrenda, sea sensible al corazón de Dios, sea sensible a la voz de Dios y dé para lo eterno. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, a los filipenses, le dice en gran manera, Filipenses 4:10, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y el cuidado de él tiene que ver con la ofrenda. La iglesia de Filipos mandó ofrendas para Pablo, muchas ofrendas para Pablo, para apoyar y respaldar su ministerio. En Filipenses 4, 15 y 17, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y interesante lo que él dice. No busco dádivas. No busco dádivas. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque cuando usted deposita en el banco del cielo, cosecha en el banco del cielo. No en el de la tierra. No en el de la tierra, en el del cielo. Romanos capítulo 15, verso 24, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y la idea de encaminar aquí es que ustedes me ayuden financieramente, económicamente, para que yo pueda seguir con mi ministerio. Lo repite en 1 Corintios capítulo 16, verso 6. Dice, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, le dice a la iglesia en Corinto. Y respecto a de Timoteo, en el verso 11, él le va a decir, por tanto, a nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí. ¿Cuál es la idea? Ofrenden para ellos, para él, para su ayuda. A Tito le escribe algo parecido. Encamínale, hablando de Cenas, un hermano de Apolo, encamínales
con solicitud, provee para las necesidades. Provee. Hermano, la iglesia tiene un rol en las misiones. Un rol importante. Primero tiene que comunicar un mensaje. Tiene que ser una iglesia misionera. Segundo, tiene que ser una iglesia enviadora, de donde salga gente para hacer ministerio, para hacer misiones en otros lugares. Pero recuerde que para eso primero tiene que servir en medio de su iglesia local. Y tercero, tiene que ser una iglesia que se compromete con sus diezmos y ofrendas a sostener al necesitado. Porque existe un principio bíblico. No pondrás bozal al buey que trilla. Y el obrero es digno de su salario. Y el Señor Jesús dio un mandato. El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Siempre se puede? No. A veces hay que trabajar. A veces también hay que trabajar. Para no ser gravoso a la iglesia. El apóstol Pablo, ¿no? Lo hizo. Fabricó tiendas. Hay otros que... Pastor Fernando de los Ríos trabaja como contratista de construcción. Hay otros que son mecánicos. Pastor Patricio Sea vende agua purificada. Y así otros que ustedes conocen, ¿no? Que tienen que trabajar para poder complementar el sustento, porque la iglesia no alcanza, no puede. Pero como iglesia, hermano, nosotros tenemos una obligación, tenemos un deber. En la medida de lo posible, sembrar frutos en la eternidad, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, sobre todo para el que está en el campo misionero. Vamos a orar.